Bueno, pues ¿ya funciona el micro? Sí, ¿no? ¿Sí? Bienvenidos a esta presentación de Arfutura, Procesando el Futuro. Como sabéis, Arfutura se basa esencialmente, dependiendo de la ciudad, en tres elementos. Uno es la parte de proyecciones, otra es la parte de conferencias y otra es la parte expositiva, ¿no? Y como digo, lo hacemos en más de 20 ciudades, así que cada ciudad es diferente. Es posible que este año, de hecho, en primavera también tengamos algo expositivo aquí en Madrid. Pero hoy lo que vamos a ver primero es la Premiere, que es una combinación de todo lo que es el programa audiovisual, un poco seleccionado de todos lo mejor del programa. Y si tenéis tiempo, os recomiendo que en los próximos días vengáis a ver el programa completo. Creo que este año es realmente bastante sorpresivo, diferente, radical, quizás en cualquier caso diferente quizás de lo que llevábamos haciendo muchos años, quizás porque en un momento dado, porque los artistas tienen estas herramientas que ya empiezan a ser muy fáciles y realmente tienen mucha libertad con ellas. Ahora lo que vamos a ver es un primer tráiler del programa audiovisual y después iré presentando a los conferenciantes. Así que bienvenidos y muchas gracias. Pues ahora vamos a comenzar con la parte de las intervenciones. Todos los años lo que intentamos es traer a artistas que están utilizando pues el abanico muy amplio y muy diverso de las herramientas audiovisuales para crear. El primero que va a hablar, que nos va a presentar su obra, es Peru Medem. Él es arquitecto, pero tiene una obra de realidad virtual, yo pienso que realmente fascinante, que es titulada Hielo. Y bueno, mejor que yo que le explique él, no sé. Ahí va. Muchas gracias. Gracias, Moncho. Pues, mirad, desde que yo era pequeño, en realidad tengo una pequeña obsesión con las cifras, con los números y con las pequeñas casualidades que a veces nos podemos encontrar ocultas detrás de ellas. Y el otro día estaba pensando en hoy, en lo que os iba a contar, y no es que lo haga muy a menudo, pero me dio por contar. Y me di cuenta de que justo hoy, hace ya 500 días, que yo estaba a escasas horas de cumplir 30 años. Estaba justo empezando el proceso de desarrollo de Hielo, y me parecía curioso que hoy, 500 días después, esté aquí celebrando el 30 aniversario de Arfutura y contándose el camino que me ha llevado hasta aquí. No quería empezar sin antes, de verdad, dar las gracias a Moncho Algora y a Alejandro Sacristán y a Arfutura por la oportunidad. Y nada, como os contaba, voy a hablaros de Hielo, mi primera pieza en VR. Hielo es fundamentalmente un viaje artístico, inmersivo, en realidad virtual, que atraviesa una Antártida que ha sido intervenida artísticamente y que nos asoma al abismo de una cifra. Esta cifra, una cifra que es tan inmensa, tan grande, tan fría, tan incomprensible por otro lado, que es muy difícil realmente ser conscientes de la magnitud, de lo que implica, de lo que tiene detrás. Esta cifra, 454.479, son los metros cúbicos de hielo que se derrite en la Antártida cada minuto.
Hielo es un viaje inmersivo, emocional, a lo más profundo de esta cifra. Y es un viaje que por un lado es interactivo y nos permite explorar el espacio, perdernos en soledad, indagarlo por nosotros mismos y hacer que cada viaje sea único y diferente, pero al mismo tiempo es un viaje narrativo, que tiene su principio y su final, tiene su recorrido emocional y tiene algo que contar. Es un viaje que tiene paisaje, que tiene arquitectura, que tiene espacio, que tiene landar, pero también que tiene tempo, tiene cine y tiene música. Tiene una música alucinante que está compuesta por Alberto Iglesias, forma parte de la banda sonora de la película de Los amantes del Círculo Polar, que está dirigida por Julio Medem y que es mi padre. Y nada, como la gran mayoría de vosotros no ha podido sumergirse todavía en hielo, pues para que le podáis poner un poquito de atmósfera, voy a poneros un pequeño tráiler de apenas un par de minutos. Estas son algunas imágenes. Bueno, pues es un pequeño aperitivo de lo que implicaría sumergirse en hielo. Os digo de verdad que sumergirse con gafas de una manera inmersiva es mucho más potente y ojalá pronto podáis tener la oportunidad de sumergiros por vosotros mismos. El proceso de hielo en realidad ha sido un proceso muy artesanal, desde las primeras ensoñaciones hasta el desarrollo técnico, pasando por el modelado 3D, materiales, iluminación, texturas, el montaje de toda la narrativa, las animaciones, toda la parte de realidad virtual. Son pequeños paquetitos, casi todos nuevos, a los que me he ido enfrentando yo solo, poco a poco, en mi salón, mediante un proceso muy de prueba y error, muy de intentarlo una y otra vez, de chocarme y lucharlo hasta que salía. Y es verdad que ha sido duro, pero si os soy sincero, he disfrutado muchísimo y he sido muy, muy feliz. Me ha gustado muchísimo. Pero ¿de dónde viene todo esto en realidad? Si soy un poco más sincero con vosotros y hago un análisis un poco más introspectivo, tengo que hablaros de 5 latidos o 5 motores internos que de alguna manera ya venían dentro de mí y que forman parte del proceso creativo de hielo. El primero es el que yo llamo arquitectura salvaje. Yo llego a la realidad virtual a través de un hambre voraz por construir mis propias arquitecturas, por expresarme arquitectónicamente. Siempre había soñado con construir arquitecturas tan bestias, tan salvajes, tan brutales, que fueran capaces de emocionar y que fueran capaces de contar historias, que tuvieran la fuerza suficiente para ser el desencadenante de una historia. De alguna manera es la fusión natural de dos campos que poco a poco los he ido asumiendo dentro de mí, el campo del arte contemporáneo, que diría que viene más de mi madre, y el campo del cine, que viene por mi padre, y ha sido un encuentro natural, emocional y vital dentro de mí. Todo cambió el día que un día mi padre me puso unas gafas de realidad virtual
Y de repente ese día descubrí que esa era la herramienta para construir mis propias arquitecturas. De repente me di cuenta de que ahí sí que podía construir paisajes imposibles, arquitecturas salvajes, que pudiera habitarlas, pudiera emocionarme con ellas, pudiera emocionar a los demás con ellas y pudiera contar historias. El segundo latido es el tiempo. Me fascina el tiempo y me flipa la capacidad que tiene el tiempo de transformar el espacio, de hacer que la arquitectura mute. Me gusta comprender la arquitectura no como una visión cristalizada en el tiempo, sino como algo que se va transformando y va cambiando. Y me encanta cómo el tiempo a veces se puede leer en los propios materiales, en las propias pieles de esa arquitectura. Hielo de alguna manera nació como un viaje del blanco al negro a través de un proceso de deshielo masivo en un paisaje intervenido. Ese fue realmente el nacimiento de Hielo. El siguiente latido es el cosmos. Me interesa muchísimo el cosmos, siempre me ha gustado la relación nuestra con el cosmos, la relación de nuestro planeta con el cosmos y nuestra relación con el planeta. Y me fascina de alguna manera la capacidad que estamos teniendo de alterar el tempo cósmico de este planeta, de coger un proceso que debería de estar durando miles de años y de concentrarlo en 100 años. Es algo tan aterrador y tan salvaje lo que estamos haciendo que es una especie de obsesión que tengo dentro y que sale. El antagonista que genera este deshielo masivo dentro de la pieza es un sol desbocado que lo vemos moverse por el horizonte a una velocidad acelerada y que no entendemos qué le está pasando. El cuarto latido es el fetiche que os he confesado al principio, las cifras. Y hay algo de esta cifra que me gusta mucho y es que es ingenuamente exacta, ¿no? O sea, lo normal habría sido coger esta cifra y redondearla. No hay datos realmente de si esta cifra es así de exacta. Lo científicamente correcto habría sido redondear esa cifra, pero en realidad me gusta que sea así. Me gusta la ingenuidad que implica creerse esa cifra virtual que te otorga la matemática, creértela hasta el último metro cúbico, imaginar que esa es la cifra y darle valor hasta el último metro cúbico, porque sea cual sea la cantidad que se esté derritiendo en este último minuto que estoy hablando, cada minuto, o sea, cada metro cúbico importa. Y el último latido es la película de Los amantes del Círculo Polar. Como os he dicho, está dirigida por mi padre y en ella yo protagonicé el personaje de Otto Niño con apenas 9 años. Y de alguna manera, tanto la película de Los amantes como el personaje, como aquella experiencia de la mano de mi padre, forma parte de mí y me ha ido acompañando durante todo este tiempo y de alguna manera forma parte de ese ecosistema del que todos vamos sacando cuando nos enfrentamos a un proceso creativo. Y por eso creo que, no sé si es por el frío, por el paisaje, pero Los amantes está, más allá de la música está, y me gusta mucho que sea así. Y he empezado hablando de un cumpleaños, el mío, y termino con otro, y es que hace un año mi padre cumplía 60 años, y esta vez fui yo el que le puso unas gafas a él de realidad virtual para sumergirlo por primera vez en hielo. Fue un viaje muy emocionante para los dos, y lo que él no sabía es que mi regalo era que estaba dedicada a él. Decía algo así, al final. Mi padre y yo somos muy de llorar, así que imaginaos cómo acabó la tarde. Muchas gracias. Bueno, la siguiente participación es Natalia Marín. Ella es cineasta, videoartista y creo que es un contrapunto interesante dentro de Arfutura, pues las diferentes versiones y mostrar las diferentes posibilidades que tiene las herramientas audiovisuales, ¿no? Después de las dos próximas intervenciones habrá un pequeño turno de preguntas de 5 o 10 minutos. Lo digo por si tenéis a alguien y estáis pensando alguna pregunta para cualquiera de los ponentes, pues después os podéis lucir. ¿Ok? Natalia Marín. Hola. Me voy a sentar para sentirme menos Steve Jobs, si no os importa, que es la primera vez que estoy con un mandito. Y siento la grosería del móvil, pero es para controlar la hora. Muchas gracias a Moncho y a Alejandro y a Marta, que no está aquí hoy, por la invitación. Ha hecho bien Moncho en puntualizar. Yo procedo de una formación que tiene más que ver con un cine más convencional, digamos. De hecho, cuando se me invitó a venir aquí me sentí un poco intrusa, incluso pensé en no venir, dije yo no debería estar, ¿no? pero bueno, tiene su sentido, voy a intentar explicarlo.
Voy a hacer un recorrido en 8 minutos de mi trabajo, de mi práctica, donde veréis, bueno, cómo voy de esa formación más convencional, más clásica, a un cine más experimental, que desde hace ya 4 o 5 años empieza a utilizar herramientas o softwares que incluyen el uso de la imagen sintética, de la imagen generada por software, ¿no? Me pasa un poco al contrario que Peru. Me he ido acercando a la arquitectura conforme he ido avanzando en mi práctica, y en todo lo que tenga que ver. No soy arquitecta, pero me fascina la relación entre arquitectura, bueno, entre espacio y felicidad, o entre espacio y identidad, ¿no? Os pongo aquí brevemente. He estado durante 10 años trabajando dentro del colectivo Los Hijos, seguimos juntos. Es un colectivo que tengo junto con Luis López Carrasco y Javier Fernández Vázquez. Juntos tenemos 3 largometrajes, 8 cortometrajes e infinidad de piezas cortas. En todos estos años hemos ido, por un lado, bueno, explorando, como os decía, un lenguaje quizá un poco más cercano al documental de creación, al videoarte, a la etnografía experimental en algunas ocasiones. Ha sido un acercamiento a la deconstrucción de la imagen y al uso de herramientas como el subtítulo, el texto, la disrupción entre sonido, imagen, etcétera. Ha sido un acercamiento como muy naif, muy intuitivo y por lo tanto lento, la verdad, pero muy gratificante. La verdad es que hemos tenido un amplio recorrido en festivales, museos y demás. Ahí tenéis una pieza. La verdad es que no tenemos nada colgado que se pueda ver. Tenemos alguna cosa por ahí en nuestro Vimeo, pero nada en abierto. Sí que tenemos una última pieza que hicimos, que es Karaoke España, que para mí es como la llave a empezar a trabajar desde otros lenguajes. Karaoke España ya explora directamente la imagen sintética, y para mí es como un poco el punto para empezar a trabajar. ¿Se ve bien? Es que ahí se ve fatal. Vale. Para empezar a explorar otras técnicas, ¿no? Ahí empiezo a trabajar sola en 2014. Bueno, todos hemos empezado a trabajar nuestra propia obra, también movidos y motivados por intereses distintos, ¿no? Luis está como en revisión política histórica de España. Nuestro trabajo siempre está de fondo la idea de España de alguna u otra manera. Javi está explorando más el tema de la colonización, y yo me he metido, como os decía, en temas de espacio urbano y arquitectura, ¿no? Mi primer trabajo es New Madrid. Lo hago gracias a la beca que concede la Fundación BBVA desde hace unos años. Es un proyecto con el cual viajé a Estados Unidos. Estuve 2 meses viajando por allí a la búsqueda de captura, con la idea de hacer un inventario de los 8 ciudades o pueblos, pero son pueblos bastante pequeños, llamados Madrid en Estados Unidos. Es un proyecto que concibo en un momento de crisis, de la que, bueno, no hemos salido, pero un momento de crisis bastante profunda, 2012-2014, en la que me voy bueno, como sabréis, pues hay un montón de Madrid por todo el mundo, Latinoamérica, Filipinas, etcétera, pero me parecía que era interesante acotar esa exploración de los últimos Madrid en el último terreno que posibilitó la utopía, ¿no? Y experimentos socioutópicos de todo tipo, como en Estados Unidos. La investigación que iba haciendo desde España, me di cuenta de que esos 8 Madrid habían fracasado, colapsado por distintos motivos, y me parecía que podía ser una buena manera de explorar. Bueno, por un lado, es una broma un poco macabra, pero pensaba como si la propia palabra Madrid estuviera maldita, y como si ya nuestro Madrid lo está, y pensé que los 8 últimos que tuvieron la última oportunidad también fracasaron, ¿no? Y me fui para allá con la idea de hacer inventarios de todos los lugares, de todo aquello que podía hacer y registrar. Traje muchísimo material, creo que más o menos bueno, creo. Hice muchas entrevistas, etcétera. Me volví a casa con casi 70 horas de material, que es una cosa como de cineasta novato, que es grabar mucho, y eso sinceramente es ni puta idea que estás haciendo, básicamente, en muchas ocasiones. Y cuando llegué a casa me di cuenta de que la imagen registrada no me aportaba nada, no me decía nada. También supongo que esto es común. Sucede con Estados Unidos, que
que es como si nuestro cerebro y corazón hubiera registrado el país y su paisaje, a pesar de que no hayamos estado allí nunca, ¿no? Entonces pensé que no era suficiente esas imágenes que traía y que, bueno, que iba a empezar a explorar otras vías, ¿no? Empecé a postproducir mucho la imagen y empecé a utilizar, como veis ahí, hay un frame de la película en el que yo hablo de un último Madrid, un Madrid inventado, un Madrid perfecto, y es un Madrid que se va construyendo de una manera muy simple, pero también siento como mucha fascinación por una animación electrónica muy básica y muy simple, ¿no? Así como la de los pioneros, ¿no? Como Whitney y compañía, y quería acercarme a eso. Empiezo a estudiar After Effects por mi cuenta, con 30 y muchos años, con lo cual ya era tarde, pero me parecía importante empezar a estudiar 3D y After Effects, que nada que ver con mi mundo, pero me parecía que conocer la herramienta iba a poder permitir imaginar más y, como poco, poder comunicarme con el colaborador que fuera a hacer mis siguientes piezas. Y eso es un poco. En este momento también empiezo, los que sepáis mucho de esto, pues claro, será como muy básico lo que voy a decir, pero empiezo a leer a Wilhelm Flusser, que es este teórico alemán que ya en los años 70 preconiza un poco lo que nos está pasando ahora, que es preconiza el hastío que vamos a tener con las imágenes registradas, con las imágenes que producimos. Él ya dice que el hombre va a ser capaz, bueno, esto lo dijo Bertov 50 años antes, pero que íbamos a ser capaces de producir imágenes con la palma de nuestra mano y que íbamos a tener que inventar imágenes nuevas y que esa imagen nueva va a ser la sintética. Empiezo a hacer todas estas lecturas. ¿Voy bien? Sí, más o menos. Vale. Empiezo a hacer todas las lecturas y empiezo a tomar notas cual adolescente de las frases de Wilhelm Flusser. Una de ellas, que me marca especialmente y que condensa absolutamente toda la tesis que os acabo de contar, es la frase ya no entenderemos el mundo a través de las líneas escritas, sino de las superficies imaginadas. Aparco esa frase, la tengo siempre presente en un post-it en mi mesa y me pongo con mi siguiente proyecto, que es un proyecto que se llama La Casa de Julio Iglesias. Siento esta tontería de que esté en inglés, pero no lo tengo en español, perdonad. La Casa de Julio Iglesias es un proyecto que también venía yo arrastrando y que encuentro en esa investigación de Madrid, exportándose por todo el mundo. Os cuento brevemente de dónde nace la idea y ya os cuento la ruptura total que he tenido con la cámara y con el registro. Shanghái en 2001 tiene un proyecto urbanístico que se llama Nine Towns, One City, con la idea de construir 9 ciudades satélites en torno a Shanghái con la finalidad de descongestionar la densidad de población. Empiezan a construir Reino Unido, les sale muy bien, siguen con Suecia, les sale muy bien, siguen con Italia, ya no tanto, y llegan a España. Fracaso total. Empiezo a investigar, empiezo a leer mucho desde aquí y empiezo a ver que el proyecto es absolutamente demencial, pero que captura perfectamente la esencia de lo español. Sucede que cuando los arquitectos se ponen a pensar que qué es España y cómo es una casa española, lo primero que dicen, exclaman algo así como España es Julio Iglesias, ¿no? Y empiezan a copiar el modelo de la mansión de Julio Iglesias en Miami, que es un modelo de estilo colonial que ni siquiera es español, sino que es medio francés, medio mexicano y que está en el sur de Estados Unidos. Desastre. Se enteran en Madrid y les dicen a la delegación china, veniros a Madrid y enseñamos España. Y lo primero que hacen es se los llevan al Escorial, a los arquitectos chinos. Y los chinos alucinan y dicen, ostras, esto es España, este monumentalismo y demás, ¿no? Por supuesto hay resonancias, ese estilo que Franco hace suyo, ¿no? Hay unas resonancias ahí de las que también me apropio después en el corto. El proyecto, 5 años después el proyecto se paraliza, no se ha construido nada y solamente se ha construido una serie de estas cosas, esto tan bello, ¿no? Como cuando se enseña, ¿no? Cuando empezó a desarrollarse todos los PAUs de Madrid, en los que no hay edificios pero sí hay bancos y farolas, ¿no? En el caso de China lo que había era toreros, molinos de viento, plazas de toros y ninguna casa. Sale el concurso aquí en Madrid, lo gana un colegio de arquitectos, cuyo nombre no diré por si acaso, y construyen pues 20.000 viviendas, ¿no? Conclusión, nadie vive allí.
nadie vive allí, los promotores del proyecto están detenidos por corrupción y se produjo una burbuja inmobiliaria en la Spanish Town, España, de Shanghái. Entonces me parecía buenísimo cómo había sido totalmente imposible importar la esencia de lo español, pero habían importado uno de nuestros males más terribles, ¿no? Que ha sido como la burbuja inmobiliaria. Por supuesto, el corto me permitía hablar de temas que me parecían importantes, la globalidad, de nuevo la utopía, ¿no? Fracasada, la hiperrealidad, etcétera. Tengo el proyecto paralizado 2 años porque como vengo del cine así más tal, pienso que, claro, si voy a hablar de Shanghái, tengo que ir a Shanghái. Y claro, ¿qué pasa? Que no hay dinero para ir a Shanghái y luego me doy cuenta de que no voy a ir a Shanghái y que lo voy a contar desde mi casa. Entonces, ahí es cuando me fijo otra vez en ese post-it que a veces, ¿no? Uno tiene las cosas delante, no las lee, no sabe. Y el post-it dice, ya no entenderemos el mundo según lo que leemos, sino sobre lo que imaginamos. Y me doy cuenta de que yo, en mi proceso con esta historia que os acabo de contar, solo podía imaginar en base a lo que leía, y es lo mismo que les pasaba a los chinos pensando España, solo podían imaginar y quizá leer, o sea, desde lo leído. Entonces pensé, voy a hacer una pieza que sea una película una película imaginada y una película leída. Entonces, tengo tiempo para mostraros un poco y contaros y ver un poco. Ahora, sí, dentro vídeo, voy a decir esta frase. Muy bien, gracias. Me quito, ¿no? Quito. Esta es la casa de Julio Iglesias, la de Miami. El lote total es de 4.000 metros cuadrados, con unos 240 ganados al agua. Están todas las parcelas en venta, menos la casa. La propiedad está valorada en unos 150 millones de dólares. Parla de Iconio la diseñaron con un look mediterráneo. Textualmente la describieron con el estilo de un torero. Julio quería espacio para canciones, pájaros, corazones y flores, pero suele estar vacía unos 3/3 del año. El acuario es cubista y el techo del patio quizá os parezca innecesario. Las 2 piscinas están cerradas ahora mismo y las tenemos ahí, situadas enfrente. Esta es la fachada occidental, la puerta principal del monasterio del Escorial. Recuerda al poder, a la riqueza, a la civilización, el vasto conocimiento y la influencia que tuvo España en el siglo XVI. Felipe II no quiso una iglesia para los fieles, sino que quiso un hogar para Dios. Sin duda es una de las obras maestras de la arquitectura española, porque integra monarquía, religión, ciencia y cultura en su eje principal. Es una pena que no podamos ver bien los jardines. Están ahí detrás. Más o menos son 25.000 metros cuadrados. Esta es una casa española en Shanghái. Es una vivienda de unos 200 metros, igual a las que podemos encontrar fila tras fila en aquellos bloques de viviendas. Un complejo habitacional llamado Compuesto Oriental de Madrid,
llaman la atención por su fachada amarilla, de adornos blancos tallados y tejas rojas. Creo que querían que recordase a un antiguo ayuntamiento español, pero la ornamentación recuerda más al estilo español de Florida. La fuente de la entrada sí que es de estilo europeo. Es un lugar tranquilo donde vivir, beber vino, hablar sobre literatura y escuchar a Bach. Y esta es una de las 25 millones de viviendas que hoy tenemos en España. Encaja con el tamaño medio de 68 metros cuadrados según las cifras oficiales. Esta es la habitación principal. Aquí el dormitorio, baño y cocina. Este es el salón comedor, de orientación sur. Está situada a 20 minutos del centro. Sí, es que, bueno, queda un poquito, pero básicamente ahora cuento lo que he contado antes. Nada, sin más, comentar que incido mucho en la parte del volumen y de los metros que es cada casa, porque la primera idea de este proyecto era como un proyecto de instalación con maquetas, porque además de todo lo que os he contado que se extrae de esta anécdota, me interesaba mucho la parte del volumen, ¿no? Como entender lo espacial, ¿no? Los 25.000 metros del Escorial, los 500 de Julio Iglesias y los 60 en los que vivimos nosotros con suerte, ¿no? Y ya está. Y había una última diapositiva que da igual si no la veis, por lo que veo. Esto, bueno, contaros, ahora mismo estoy desarrollando otro proyecto que se llama Kitchenless y que, bueno, que combina, no sé cómo bajarlo a tierra. La teoría me ha quedado muy bien, pero no sé cómo bajarlo, estoy todavía pensándolo. Combina el manifiesto Cyborg de Donna Haraway con la primera aventura conversacional gráfica que lanza Apple, que es el Mystery House, con un programa de arquitectura que se llama el Evolutionary Designer, con el que se pretende, a través de un test de pregunta-respuesta de 200 preguntas, que tú te construyas tu propia casa. Porque una de las cosas que me gusta de la arquitectura es que es de las pocas disciplinas que en un momento dado, durante el siglo XX, se intenta autodestruir, ¿no? Como que dicen, los arquitectos somos odiosos, estamos destruyendo a la gente y ya no tiene sentido lo que hacemos, entonces acabemos con nosotros mismos. Y eso me parece una pasada, o sea, me parece muy guay. Y es como que intento combinar todo esto, estableciendo el marco en el entorno cocina. Pero bueno, nada, no me enrollo más, que creo que me he pasado. Muchas gracias. Por cierto, siempre se está a tiempo de trabajar con 3D. Nuestro siguiente ponente es Jesús Salido. Él se define como neuroartista e investigador. De hecho, Jesús estuvo en
¿Qué Art Futura fue? En 1997, en el Círculo de Bellas Artes, que hicimos 2 ediciones en el Círculo de Bellas Artes. Y yo podría intentar explicar lo de neuroartista, pero creo que es mucho mejor que lo explique él. Va. Bueno, por lo primero agradecer a todos los que estáis vosotros aquí, a Moncho Algora, a Alejandro, a Art Futura, a la Fundación Telefónica. Y bien, eso de definir lo que es neuroartista realmente me lo asignó Alejandro. Yo vengo aquí a hablar de un manifiesto metafísico que se titula El arte como objeto místico, revolución digital y relacionamiento espiritual. Una vez un discípulo preguntó a su maestro: Maestro, si solo hay una verdad, ¿por qué hay tantas escuelas, tantas religiones, tantas creencias? Y el maestro le dijo: y pocas son, porque por cada persona debería de haber una creencia. Todos somos singulares. Nadie puede vivir la vida por nosotros mismos. Nadie puede sentir por nosotros mismos. Este texto es un texto muy resumido, pero es muy denso. Lo podéis encontrar en alido.com. La revolución digital, la explosión de las redes neuronales, ha implicado conocimiento, comunicación, pero hemos olvidado el poder de nuestras mentes y de nuestras conciencias. Nos hemos creado como seres virtuales dentro del ciberespacio y a veces nos hemos perdido allí. El momento de la comunicación máxima también se ha convertido en la incomunicación máxima. Sobre todo en muchas familias, se acuerdan los niños que están metidos en un lugar, en las habitaciones, al padre viendo la tele. En el aspecto de la revolución tecnológica, para mí hay un antes y un después respecto al arte. En este libro de Roman Gruber, del bisonte a la realidad virtual es un cambio cualitativo después de 70.000 años de historia anteriores. Ha evolucionado mucho, estamos actualmente trabajando con lo que llamamos realidades extendidas, donde compone realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixtas, pero hay un concepto que es el de realidad simulada. La realidad simulada, para que la podamos entender, yo creo que va a llegar, es aquel que nos transmitía el paradigma de la película Matrix, que vive en nuestro subconsciente. Mi amigo David Vivancos, excelente conferenciante y futurólogo tecnólogo, en una de sus conferencias dijo: en el futuro tenemos que decidir ser seres aumentados. Yo le diría también a mi amigo que desde el presente también podemos decidir ser seres aumentados. Cuando hablamos de seres aumentados, lo primero que pensamos es que nos van a llevar al estilo cyborg, a llenar de dispositivos tecnológicos por todas partes, y eso es entendible. Pero el concepto que yo les quiero transmitir en esta comunicación es ser un ser aumentado desde dentro. El ordenador biológico, cuántico, más extraordinario que el hombre conoce es nuestro cerebro. Nos percibimos, tenemos la capacidad de abstraernos y tenemos la capacidad de volvernos a reconocer. Esto se llama consciencia. La consciencia es un milagro, que todos la percibimos, pero no sabemos por qué se produce. Sin embargo, es algo maravilloso. No quiero que intentéis entender lo que yo os estoy hablando. No me entengáis, dejaros fluir, sintamos. Estoy dedicado al arte desde que tengo uso de razón. Yo soy de la generación de tu padre, desde los 60 años, y hace 30 años descubrí las nuevas tecnologías. Anteriormente me había dedicado a hacer arte plástico, a viajar por medio mundo y pintaba en África, los masáis, pero cuando descubrí las nuevas tecnologías me apasionaron tanto que cogí los pinceles y los rompí y los tiré. Solo he vuelto a pintar a lo mejor algún retrato, a un hijo, a alguien, pero nada más.
Me apasionó tanto aquello. Me apasionó tanto poder trabajar con la energía. Tener el poder del alquimista de las energías. Y creé esta obra. Navegación virtual por flujos de ondas cerebrales y aura cromática mediante interacción mental. Se presentó en Mediartet. Aquí se presentó en el Futuro del 96, como tú referías antes mucho, en una exposición llamada Renacimiento Digital, Virtualidad e Interactividad. Tuve la gran suerte de coincidir con personas de la talla, artistas como Marion Gruber, Masashi Fujiyata, Francis Nayer. Fue algo extraordinario. Nos sentíamos que estábamos viviendo un renacimiento digital dentro de las artes. La instalación consistía en una silla con una tecnología muy sofisticada que captaba por un sensor de mano, perdón que le he dado para atrás, con un sensor de mano captaba bioenergías y con un electroencefalograma se captaban las señales energéticas del cerebro, ondas alfa, beta, teta y delta. Había dos pantallas, esta silla se giraba, tenía una cámara, en una punta de cámara aquí, como podéis ver. Uy, que me caigo. Y entonces esto se giraba y, por una parte, por primera vez en la semiología del arte, pudimos contemplar nuestro cuerpo áurico. Aquella energía que no podemos ver, a no ser que fuera con la amplificación de la tecnología. Y además era en tiempo real. Por otra parte, teníamos otra pantalla realizada con gráficos fractales dinámicos, que eran las poligrafías cerebrales. Además, se escuchaba la música del cerebro. Lo curioso es que era el navegante, cuando penetraba en esa instalación, no era consciente de que lo que estaba viendo era él mismo. La obra de arte era él. Y con otro concepto, la interactividad mental. En un principio, si no le llegaba a su conciencia, no la podía desarrollar. Era como una especie de máquina primitiva de visualización de pensamientos. ¿Qué ha ocurrido después de 25 años para estar viviendo en las nuevas tecnologías, en la realidad virtual, para que yo conciba o os proponga el concepto de el arte como objeto místico? Entré en contacto con la meditación hace 8 años y una de las clases con Ramiro Calle, en un nivel de la meditación, sentí algo que jamás había sentido anteriormente. Eso lo desarrollé, problemas de 180 técnicas de meditación, y una de ellas concretamente, la del yoga tántrico Kundalini, que implica el recogimiento de la energía a través de los chakras para llevar finalmente al chakra corona. Cuando practiqué esto, cuando experimenté esto, me di cuenta que tiene unas visualizaciones extraordinarias, como ninguna realidad virtual me había hecho vivir. Las sentía directamente dentro de mí. Y esas experiencias se han ido repitiendo en múltiples experiencias. Esto es otro trabajo, donde son tecnologías XR, EEG, realidad virtual. No voy a pararme tampoco mucho aquí. Bien, por lo tanto, somos conscientes de que en el renacimiento digital también estamos viviendo un nuevo renacimiento espiritual. Para comprender el asunto de la espiritualidad, los yogis antiguos lo definen de una forma muy sencilla. Somos un triángulo de equilibrio donde somos cuerpo, somos mente y somos conciencia. La finalidad del yoga sería empoderar la conciencia sobre el cuerpo y la mente y que sea toda una unidad. ¿Qué es el arte? El arte como objeto místico. La palabra arte, definir la palabra arte es poliédrico, la definición. Podemos, intuir a través de unos conceptos qué es arte para nosotros, para el mundo contemporáneo. El arte implica intención, devoción del artista. El arte implica creatividad. Eso implica tener un poder enorme, un poder que nos da la libertad de crear. Eso lo heredamos del siglo de las luces. Entonces el arte es una intención. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. O fue el hombre, o el cerebro del hombre, que creó a Dios a su imagen y semejanza. Según las investigaciones, parece ser que Miguel Ángel nos quiso transmitir aquí un mensaje oculto.
oculto el cerebro. Ok, Google, ¿qué es Dios? Yo aún estoy aprendiendo sobre ella. El Big Data y la inteligencia artificial dice que no sabe lo que es Dios. Estamos aprendiendo. Yo no se lo voy a descubrir hoy. Ay, perdón, ¿qué ha pasado aquí? Ay, Dios mío. Oye, perdonad, pero esto se me ha colado la historia. Bueno, los que hablamos con el concepto os pido un poquito de abstracción, ¿no? O sea, que Google no sabe lo que es Dios, nosotros tampoco, y yo tampoco evidentemente lo voy a descubrir. Mística. Hemos definido un poco arte. ¿Qué es la mística? La mística viene del griego y sobre todo lo que significa es misterio, encerramiento. La mística se desarrolla en la vida espiritual a unas escalas elevadas. La gente que pretende vivir y sentir la mística siempre tiene un objeto de esa mística. Sea Dios, sea la inexistencia del mundo, sea la nada, sea lo que sea. A mí me atrae muchísimo la mística primigenia, la que aquel hombre, Homo sapiens, o hombre sabio llamado hace 300.000 años, cuando quizás se sentó en una piedra y observó el cosmos, empezó a sentir el encerramiento, digamos, la atracción del misterio. El misterio y la mística tiene mucho que ver. Pero solo hay un método para llegar a esos estados, a los que se llaman los estados estásicos. Es un estado alterado de conciencia que cada persona que practica su mística puede no llegar a ella. Puede ser bastante difícil llegar, pero cuando se llegan a esos estados, los místicos dicen que son estados inefables, que no pueden contar, son intransmisibles, hay que vivirlos. Nadie los puede vivir por uno mismo. Hay muchos, Zen, sufí, hinduistas, la cábala y un monje budista, científico además, que han dicho que es el hombre más feliz del mundo. Ahí está, se prestó a que la ciencia analizara su cerebro y demostró que la plasticidad cerebral, esa capacidad que el cerebro tiene para crear nuevas conexiones, era un hecho constatable científicamente. Bien, arte mística. Arte mística, San Juan de la Cruz, siempre dormía con un crucifijo y lo estaba mirando y en sus experiencias místicas él visualizaba a la cruz con Jesús. Este dibujo que hay en el centro es un dibujo hecho por su propia mano. Y por otra parte tenemos el Cristo de San Juan de la Cruz hecho por Salvador Dalí. El cuestionamiento sería la mística como inspiración del arte o el arte como objeto místico en sí mismo. No es lo mismo, son dos cosas diferentes. Yo he venido por poner aquí una idea que yo vivo, que es por poner el arte como objeto místico. No quiero decir, vamos a través del arte a transferir las experiencias que tienen los místicos. Bien, en el primer viaje a Egipto llevaba una intención clara con el amigo que me acompañaba. Era subir a la pirámide de Keops. Era tal, digamos, la determinación que teníamos de subir a la pirámide de Keops, que llegamos allí, pero había muchos guardias, aquello era imposible, estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Y un señor nos contó, dice, mira, si queréis subir realmente a la pirámide de Keops, tenéis que subir por la arista noroeste y tenéis que ir como a las 5 de la mañana. Habrá muchos guardias, pero vosotros tiráis para arriba, pero no paréis, hasta llegar al final de la pirámide. Así lo hicimos, a las 5:30 estábamos allí, empezamos a subir, un guarda tocó el pito, pero nosotros para arriba, tardamos como unos 15 minutos en llegar aproximadamente, y una vez que estuvimos arriba, contemplamos las estrellas y vimos cómo salía Ra. Es una experiencia que ahí queda. Muy bonita. Esto ya es, digamos, la práctica. Yo hago retiros en solitario a la naturaleza primigenia y tengo distintos trabajos mentales. La mente no tiene límites de creación, no hay materia. La metafísica nos lleva a otros mundos absolutamente impresionantes. No voy a contar todo, pero aquí se realiza toda una experiencia de visualización y aquí finalmente se pasa a la realidad XR, realidad aumentada, realidad virtual inmersiva. Esto lo estoy trabajando ahora en realidad virtual, con escaneadores reales, con drones y demás, de todo el pasaje, y esto es un círculo de fuego que gira a una velocidad enorme, produce unas auras también, y bueno, pervive ahí de forma permanente y evolutiva a través de la inteligencia artificial que se le añadirá también en su momento. Por último, comentaros
de que decidí que a través de estas experiencias que yo había tenido, estos pensamientos, convocar a otros artistas, otros pensadores, y fundé el primer retiro taller Ur des Batuecas en el 2018, en el desierto Monasterio de las Batuecas, que es un desierto de los Carmelitas Descalzos, un sitio muy especial, cargado con muchas energías, y que era un sitio idóneo para vivir 3 días y 3 noches en ese retiro. Hablamos, intercambiamos conocimientos, realizamos meditaciones, experimentamos en la naturaleza la realidad virtual, la realidad aumentada, como este caso se ve. Y bueno, aquí están todos los participantes, me gustaría decir los nombres, pero sé que el tiempo me lo impide. Finalmente se creó un aro de fuego, que lo mismo que os conté antes, en este punto, que podríamos visualizarlo así, que permanecerá ahí secula seculorum, y que ya te digo, a través de un algoritmo de inteligencia artificial le meteremos, digamos, las entradas para que eso viaje y se mueva a cualquier sitio. En resumen, lo que quiero transmitiros es que debemos decidir ser unos seres aumentados, centrar nuestra atención en nosotros mismos, en el poder de nuestra mente. Solo con la práctica se puede lograr, mucha práctica, para experimentar la increíble fantasía y experiencias que podemos tener, que nos van a llegar a través de la autoexperiencia. El futuro está en la tecnología, y en la mente habita un milagro. Gracias. ¿Salimos o no? Yo me gustaría invitar a Natalia y a Peru que suban al escenario. No tenemos mucho tiempo, pero tenemos unos 5 minutos. Si ¿se oye? ¿Sí? Tenemos unos 5 minutos para preguntas, si hay alguna pregunta urgente, y si no, yo también tengo las mías. A ver, dime. Hay un micrófono. ¿Alguien tiene un micrófono para las preguntas? Buenas tardes. Yo quería preguntar al señor de la derecha, el último ponente. Usted ha hablado de Ramiro Calle, que ha hecho una meditación, y ha hablado de Kundalini Yoga. Perdón, ¿puede repetir? Que usted ha hablado de una meditación con Ramiro Calle de Kundalini Yoga. Sí. Y no tiene nada que ver, porque Kundalini Yoga va por un lado, Ramiro Calle va por otro, y también mezcla muchísimas cosas que me sorprenden. No es para hablarlo aquí, porque la verdad que he visto una mezcla que no corresponde con la realidad. No, usted sabe, porque, por ejemplo, como practicante de budismo tibetano, lo virtual no es el futuro. Lo virtual no es el futuro. La mente, ese trabajo constante, diario, a través de la meditación, efectivamente, que miles de años los yogis en las cuevas se han iluminado por un trabajo constante. Que no digan que la tecnología es el futuro y que todo... El futuro no está en la tecnología. Bueno, si dejas contestar. Sí, pero ¿sí? La exposición que ha puesto es categórico, y yo también tengo derecho a decir que las tecnologías no es el futuro de la humanidad. Bueno, y hablas media hora. Sí. Jesús, bueno, te puedo contestar. Efectivamente, estás hablando de un magma muy espeso. Realmente, has hablado de Ramiro Calle. Ramiro Calle hace yoga kundalini, tántrico kundalini, pero... Bueno, perdón, no vamos a discutir. Bueno, Ramiro Calle tiene unas clases que no es para todos los alumnos que vais allí, que son de yoga kundalini, ¿de acuerdo? Pero no fue directamente Ramiro Calle quien me lo transmitió. Tampoco voy a divagar mucho sobre eso, ni sobre la creencia de lo que los tibetanos... A mí de los tibetanos me interesa una cosa muy importante, que eran las técnicas de la sadhama de los monjes tibetanos, que son las técnicas más poderosas de visualización que se han desarrollado en este planeta. Entonces, como artista y como creador, y como vivenciador de esas experiencias, yo lo he practicado. Lo he practicado y es donde he conseguido unas visualizaciones de muchísimo alto nivel. Gracias. De acuerdo. De hecho, no sé si hay alguna pregunta, también podemos pasar, pero yo hay una pregunta que sí me gustaría haceros a vosotros tres, y que no está para nada preparada, y es, bueno, la estábamos lanzando también en el texto de introducción. ¿Cómo pensáis vosotros que será el arte dentro de 30 años? Y que empiece quien se siente más capacitado. Natalia, Peru o Jesús. A ver. La pregunta ya contenía su presión. Yo creo que a nivel de herramientas irá evolucionando, irá cambiando, como ha ocurrido siempre. Pero probablemente el proceso creativo, la relación entre lo emocional, la relación entre cómo uno va trabajando con ese ecosistema propio que tiene, cómo va sacando su propia verdad en ese proceso,
yo creo que eso va a permanecer. O sea, la relación emocional con tu proceso se mantendrá, lo que pasa es que irán mutando las herramientas. ¿Natalia? Yo creo... No se me oye, ¿no? ¿O sí? Sí. Ah, Sí, gracias. sí, sí. Creo que va a ser exactamente igual que ahora, la verdad. Hablo de lo que me toca, por ejemplo, en cine, que hay esta cosa como de... O sea, es que son cosas muy distintas, porque el arte en sí mismo va a cambiar, no cambiará tanto. Pues habrá estos espacios como el de Pero Arfutura. fíjate el cine cómo ha cambiado. No es lo Pero ha mismo cambiado, pero- el cine en blanco y negro que la aparición del guión, el sonido, la ciencia ficción. Pero ha cambiado, pero también te digo, hay una tendencia ahora muy fuerte, unos años a esta parte. Yo también soy programadora, trabajo en Filmoteca, o sea, etcétera, estoy en contacto con Sí. mucho tal. Hay una tendencia muy fuerte ahora y mucha atención a restaurar cine, por ejemplo, ¿no? Y hay un montón de festivales nuevos que están saliendo que tienen que ver con la restauración, la conservación. Hay una voluntad muy fuerte de preservar el patrimonio. Entonces, por un lado está eso, que el cine va a cambiar, tampoco cuánto más puede cambiar. Va a cambiar la experiencia de cómo lo consumimos, y no creo que se trate de solo del 3D, el 4D o lo que sea. Creo que hay una cosa que va a modificar mucho la experiencia, que tiene más que ver, creo, para mí, o sea, son muchas cosas, con la necesidad de comentar todo más rápido, ¿no? Hay una cuestión como que no se trata tanto de cómo lo hagamos, sino de la incapacidad de atención y de la necesidad de comentar todo constantemente. ¿Entiendes? Porque el 3D ha fracasado en el cine. O sea, lo ha intentado todo el mundo. ¿Te lanzo mi idea? En el cine, yo no hablo de estas No, arenas, no estoy hablando de eso. pero quiero decir, Pero se ha para mí, intentado y no... mira, para mí el cine es el arte del siglo XX. Sí, lo Pero es un arte que de alguna forma llega a un momento en que se consolida, ¿eh? Y el cine a lo largo del siglo XX evoluciona de una forma brutal, desde las máquinas tragaperras, las primeras salas oscuras que ven llegar un tren, la aparición del sonido, los años 60. Es que ves una evolución tan brutal, pero llega un momento, es cierto que el arte interactivo y el cine son dos cosas diferentes, y si las intentas juntar no funciona, porque el cine ya es una obra, dijéramos, hecha, acabada. No tiene mucho sentido que sea interactivo. Y el cine seguirá existiendo, igual que la televisión pues no hace que la radio desaparezca, simplemente se solidifica y sigue seguramente mejorando y formando parte de nuestras vidas. Pero sí que pienso que ahora hay un arte interactivo, que seguramente será el arte del siglo XXI, que en estos momentos su máximo exponente seguramente es la realidad virtual, y no tanto la realidad virtual como los videojuegos. Es decir, que ahora en este momento estamos en la época totalmente primaria e infantil del medio, pero que puede evolucionar quizás tanto como el cine en el siglo XX. Pienso. A ver, Jesús. Bueno, yo creo que dentro de 30 años, como tenemos ya la experiencia de haber vivido 30 años antes, hemos visto un poquito la evolución, ¿no? Eso es verdad. Entonces, lo que sí que hemos notado que han crecido las narrativas, ha crecido la tecnología. El futuro previsible, ¿no? Dentro de 15 años está previsto que el mayor reto científico que ahora mismo tiene la humanidad es el cartografiado cerebral. Hay las tres grandes potencias del mundo: Estados Unidos con el proyecto Brain, Europa con el proyecto del cerebro, y los chinos. Los chinos ya han conseguido escanear un cerebro de 100.000 neuronas de una mosca. Nuestro cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. Es una cantidad extrema. En un milímetro cuadrado hay más de millones de conexiones. Entonces, hasta que no se amplifique todo eso no es posible. Pero dentro de 15 años se calcula que ya se comprenderá, por lo menos tener la cartografía y poder entender un poco cómo funciona nuestro cerebro. Al igual que esto va a haber otras muchas cosas. La realidad simulada que yo hablaba antes, lo de Matrix yo creo que va a suceder, pero no va a ser dentro de 30 años. Hasta que el avance, no sería capaz de determinarlo, pero sí un premio, el premio Nobel de Física, Miquel Mayor, este año decía: señores, olvídense ustedes de ir a otros planetas, no es posible llegar, no tenemos tecnología todavía para ello. Pero dentro de 30 años habrán cambiado muchas cosas, va a depender de la ciencia, va a depender de la tecnología y va a depender de la capacidad artística de los artistas y la interrelación de estas tres cosas. Pero podemos visualizar y sobre todo ser muy entusiastas, celebrar la vida cada día, estos momentos nos ha tocado vivir, y saber que las cosas van a ir a mejor. Hay que ser positivistas. Estoy totalmente de acuerdo. Pues creo que nuestro tiempo en streaming se acaba, ¿no? Entonces vamos a empezar ya directamente el programa. Es un programa realmente intenso que creo que vale la pena. El programa de Premier no dura mucho, dura 50 y pocos minutos. Así que os invito pues a visionarlo directamente. Y antes, pues muchas gracias a Natalia, a Peru y a Jesús por estar aquí. Y a vosotros también por venir.